Allá abajo, allá abajo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Espere, allá abajo. Gloria a Dios. Allá abajo. ¡Aleluya! ¡Vive Jehová! Habla, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. ¡Vive Jehová! Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Muy bien, amados hermanos y amigos, los que escuchan esta hermosa tarde. Claramente dice Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y predica el evangelio, dice la palabra. Amén. El que creyere y fuere bautizado, dice la palabra. Y el que no creyere será condenado, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas gentes hoy en día ya no quieren la palabra, aborrecen la palabra de Dios hoy en día? Vive Jehová. ¿Cuántos pastores hoy en día ya no quieren predicar la palabra de Dios? Hay pastores que predican la iglesia hoy en día, donde se dulza el corazón la gente hoy en día. Aleluya. Donde se dulza el corazón los fornicarios hoy en día, no reprenden el pecado hoy en día. ¿Cuántas gentes se han acomodado hoy en día al evangelio? ¿Cuántos evangélicos hoy en día ya no respetan la palabra de Dios? Vive Jehová. Pero claramente dice Marcos 16:15, nos ha mandado para predicar la palabra. Nosotros no tememos a los hombres, nosotros simplemente tememos al Señor, porque la palabra nos manda para predicar el evangelio. ¿Cuántos pastores hoy en día ya no quieren predicar la palabra? ¿Cuántos pastores hoy en día se están sentados hoy en día en la casa hoy en día, mirando tele hoy en día? Pero la palabra nos dice que vayan por todo el mundo y predica el evangelio, dice la palabra. Pero los pastores ya no se sujetan a la Biblia hoy en día, ya no se sujetan a la palabra de Dios. Pero hay de ellos, dice la palabra, en Apocalipsis 21:8, que los cobardes están lanzados al lago de fuego, dice la palabra. Aleluya. Es un cobarde todo pastor que no reprenda el pecado, todo el pastor que mira el pecado, la hermanita hoy en día, la iglesia hoy en día, que no le reprenda el pecado hoy en día, que andan pantalonada hoy en día. Es un cobarde, dice la palabra de Dios. Pero bendito Dios, nosotros hemos salido a predicar las palabras de Dios en la calle hoy en día. Gracias a Dios que nos ha levantado para predicar su palabra. Porque muchos hoy en día ya no quieren palabras. Hoy en día se predica en la iglesia, pero la gente hoy en día que no tiene conocimiento de la Biblia, Vive Jehová. ¿cómo se van a convertir en el evangelio? ¿Cómo se van a sujetar a la palabra? Tenemos que estar predicando la palabra en las calles, porque mismo Jesucristo nos dijo en la Biblia que Jesucristo estaba predicando en las calles, en aldeas. El Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Nosotros no somos locos para predicar la palabra. Simplemente la palabra nos dice que vayan por todo el mundo a predicar el evangelio, dice la palabra de Dios. Pero cuántas gentes hoy en día cuando predicamos la palabra solo se ríe con la palabra hoy en día. ¿Cuántas gentes hoy en día cuando nosotros predicamos la palabra hoy en día en la calle, la gente ya no quiere palabra hoy en día? La palabra se está predicando en las redes sociales, en la calle hoy en día, todos los pueblos. Pero hay pastores hoy en día que ya no quieren predicar la palabra. Aleluya. Pero nosotros la ha levantado Dios para predicar su palabra. Nosotros no tenemos vergüenza de predicar la palabra, porque es del evangelio. Aquí nosotros no venimos a prender platos ni a pedir ofrenda. Aquí venimos nosotros a predicar la palabra, tal y como está escrito. Muchos pastores hoy en día ya no predican la verdad de la palabra, donde las hermanitas hoy en día se gozan con la palabra por bendición, pura bendición. No estamos en contra de eso, pero la palabra tenemos que predicar. Claramente dice en San Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra. ¿Cuántas gentes hoy en día quieren ir para el reino de los cielos? Se lo preguntamos al borracho hoy en día, ¿para dónde va tu alma si te morís? Voy para el cielo, dice el borracho. Pero Primera de Corintios dice, 1 Corintios 6:9 nos dice que los borrachos no verán el reino de los cielos, dice la palabra. Aleluya. Por eso nosotros hemos venido a predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, dice la palabra. Tenemos que estar bautizados para entrar al reino de los cielos.
y apartarnos de todo mal, de todo pecado que aquí hay en el mundo, que aquí hay en la tierra. Así como nosotros y como evangélicos tenemos que marcar la diferencia, tenemos que vivir la palabra. Por Vive, eso lo dice San Mateo 7:21. Muchos cristianos hoy en día que quieren ir para el reino de los cielos, pero no dice Dios, no dice Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día ya no viven la palabra? ¿Cuántos cristianos hoy en día ya no practican el evangelio? Se burlan del evangelio hoy en día. Hoy en día la hermanita hoy en día que llega con su falda más larga a la iglesia hoy en día, pero la casa empantalonada hoy en día. ¡Vive Jehová! ¿Qué diferencia estamos dando el evangelio? Estamos burlando del evangelio. Y claramente dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Pero los cristianos hoy en día se burlan del evangelio hoy en día. Hoy en día llega con su falda más larga a la iglesia hoy en día, pero en la casa hoy en día es llorada y empantalonada hoy en día. ¡Aleluya! Y claramente dice en Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, dice la palabra, porque es abominación a Jehová nuestro Dios. Dios abomita. Toda mujer que usa pantalón abomita, dice Dios. ¡Aleluya! Arrepiéntanse. Amén, aleluya. Busquen a Cristo en la verdad. Acepten el evangelio. Vive la palabra de la verdad. Porque Dios no puede ser burlado. Amén. No podemos burlar de Dios. Búrlanse de ustedes lo que quieran, pero con Dios no podemos burlar. Aquí venimos a entregar palabras. Aquí en sector 5 de Ximal, mucha gente necesita palabra. Muchos pastores hoy en día ya no quieren predicar en las calles hoy en día. Hoy en día se avergüenzan hoy en día. Pero hay de ellos, dice la palabra. Claramente dice Apocalipsis 22:15, más los perros estarán fuera, dice la palabra. ¿Quién es un perro? Todo pastor que no predica la palabra en la calle hoy en día. Hoy en día ya se acomodó en la iglesia hoy en día. En cuatro paredes hoy en día predicando en la iglesia. No es malo, pero ¿quién se lo va a predicar al fornicario? ¿Quién se lo va a predicar a los hechiceros? ¿Quién se lo va a predicar a los borrachos hoy en día? A los idólatras hoy en día, ¿quién se lo va a predicar a ellos? Por eso nosotros tenemos que estar predicando la palabra. Por eso nos dice San Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, dice la palabra, no todos vamos a ir reino de los cielos. Pocos son los que van a hallar, dice la palabra. En San Mateo 7:14, angosto es el camino, dice Dios, donde le lleva la vida eterna, dice la palabra. Pero ¿cuántos hoy en día? Cuando escuchamos hoy en día, cuando salen los carros anunciando hoy en día, cuando se muere un borracho hoy en día, pues ya se fue para el cielo, dicen los pastores hoy en día, pero no dice la palabra. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra. Gloria a Dios. Pocos son los que hallan, dice la palabra. Pero las personas hoy en día, la gente hoy en día, cuando se muere hoy en día, dicen que ya se fue para el cielo. No dice la palabra. Escrito está en Apocalipsis 20:12, los muertos serán resucitados, dice la palabra de Dios. Grandes y pequeños, dice la palabra. Mucha gente hoy en día, como piensa la gente cuando vamos a llegar al cementerio, ya es el fin, ya terminó todo. No, pronto vamos a entregar cuentas a Dios. ¡Aleluya! Hicimos lo bueno o lo malo, dice la palabra. Grandes y pequeños van a entregar cuenta aquel día, dice la palabra de Dios. La gente hoy en día se burla de la palabra, se ríen de la palabra que andamos predicando en la calle hoy en día. Pero ya viene el día ardiente, dice la palabra en Malaquías 4:1 adelante. Como un horno, dice la palabra. ¿Han visto ustedes cuando se horna un pan hoy en día? ¡Aleluya! Así será el día del infierno. Amén. Así será el día cuando vamos a crujir el diente del infierno. ¿Cuántos costaladas de pastores, cuántos solistas cantantes van a arder el infierno? Por no predicar la palabra, por no poner la palabra por obra. Hoy en día ya no ponen a practicar la palabra de Dios hoy en día. Hoy en día se enfocaron mucho al dinero hoy en día. Pero ¿cuántos hoy en día se han enfocado en la tierra hoy en día? ¿Cuántas gentes hoy en día ya no buscan a Dios en la iglesia hoy en día? ¿Cuántas personas hoy en día cuando vienen caminadas en sus vidas hoy en día, cuando están enfermos hoy en día, empiezan a clamar a Dios? Dios, sáname, dice la gente hoy en día. La hermanita hoy en día, sáname Dios. Dios no te va a sanar. Dios
Dios no es bombero para que te venga a sanar rápido. Claramente dice Aleluya. Proverbios 1:24. Nos dice la palabra: aunque multipliques tus oraciones delante de mí, dice Dios, no te oiré, dice Dios. Aunque te pongas de teorías delante de mí, dice Dios, mis oídos los cerraré para oír tus oraciones, dice Dios. Aleluya. Pecado es pecado, dice Dios. Tenés que estar castigado, dice Dios. En Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, dice Dios. Y tu rebeldía te reconocerá aquel día, dice Dios. ¿Sabes pues cuál amargo es tirar a una cama, dice Dios? Pero la gente hoy en día ya no quiere la palabra de Dios. La gente hoy en día ya no quiere la palabra. Vive Jehová. La palabra se está predicando en las calles hoy en día. Pero la gente hoy en día se está riendo con la palabra de Dios. Porque hoy en día exhortamos al pecado hoy en día. Hoy en día se le decimos al fornicario hoy en día. ¿Quién es un fornicario? Todo aquel que no está casado con su pareja. Todo aquel que tiene 3 hijos con su pareja. Si no está casado y si se muere el día de hoy, ¿para dónde va su alma? Esa es la pregunta que hacemos. Esa es la pregunta que hace Dios. ¿Para dónde va su alma un fornicario que se muera? Para el infierno si no se arrepienta. Más vale se arrepienta cuando está vivo. Cuando está muerto ya no. Cuando ya está muerto ya no podemos hacer nada. Aunque bañamos de aceite, aunque se venga el brujo o bruja que se venga, ya no. Ya no, dice Dios. Más vale perro vivo que león muerto, dice la palabra. Vive Pero Jehová. cuántas gentes hoy en día ya no se arrepienta, pero quieren ir para el reino de los cielos. Se lo preguntamos hoy en día a la gente. Si un fornicario o adúltero, se lo preguntamos al adúltero: ¿para dónde va tu alma si te mueres? Para el cielo, dice el adúltero hoy en día. Pero no dice Dios. Claramente dice la palabra en 1 Corintios 6:9 que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra. ¿Quién es un adúltero? Todo aquel hombre mañoso que tiene su esposa, que tiene su amante hoy en día, revolcándose en el hotel hoy en día, lo tiene tapado el ojo a la mujer hoy en día. Es un adúltero, dice la palabra. Pero si no se arrepiente adúltero, van para el infierno directo si se muere el día de hoy. Porque no sabemos qué día va, si vamos a morir hoy. Nosotros estamos buenos ahorita, pero mañana no sabemos la vida. Pero la gente hoy en día ya no se arrepientan hoy en día. Cristianos hoy en día también ya no se arrepientan, ya no marcan la diferencia. Hoy en día los cristianos hoy en día ya no marcan diferencia hoy en día. Y Gloria a Dios. dice Malaquías 3:18, os volveréis, dice la palabra, y cerniréis la diferencia entre el justo y el malo, dice la palabra. Tenemos que marcar una diferencia. Nosotros que somos cristianos tenemos que apartarnos de las cosas del mundo, como dice 1 de Juan 2:15. No puedes amar al mundo, dice la palabra, ni las cosas que están en el mundo, dice la palabra de Dios. Vive Jehová. Pero la gente hoy en día ya no entienden. La gente hoy en día son como animales, dice Judas 1:10. Animales irracionables, dice la palabra. Un animal hoy en día más entiende que nosotros. Háblale con un chucho hoy en día, le pega al chucho hoy en día, el chucho ya viene con uno hoy en día. Pero la gente hoy en día son peor que animales, dice la palabra de Dios. Ya no quieren la palabra de Dios hoy en día. Por eso andamos predicando esta palabra del reino de los cielos. Porque dice Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y predican el evangelio a toda criatura, dice la palabra. El que creyere y fuere bautizado, dice la palabra. Nos habla del bautismo. ¿Cuántas personas hoy en día que no tienen bautismo? ¿Cuántas personas hoy en día que no están bautizados? Por si se muere el día de hoy, ¿para dónde va su alma? Para el infierno. Vive Jehová. Está el que no fuere bautizado, dice Dios. Y el que no creyere, dice Dios, será condenado, dice la palabra. Pero la gente hoy en día ya no entiende la palabra de Dios. Se está predicando la palabra de Dios en redes sociales hoy en día. Tienen teléfono al hermanito hoy en día, pero nunca vea predica hoy en día en el teléfono hoy en día. Buenos teléfonos tiene el hermanito hoy en día. Aquí a mirar prédica o leer Biblia. Porque el teléfono también le lleva al infierno. Porque el teléfono solo hay cosas del mundo. Porque el teléfono solo hay fornicación. Y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6:9. Vive No Jehová. heredarán el reino de los cielos, dice la palabra. ¿Cuántos gentes hoy en día
ya no quieren la palabra de Dios. Pero cuando viene su caminidad, dice Dios, cuando ustedes necesitan de Dios, cuando están enfermos hoy en día, tirados en una cama hoy en día, necesitan de Dios. ¿Y por qué no se arrepientan cuando se está predicando la palabra hoy en día? Hoy en día las personas hoy en día se enojan con la palabra hoy en día, diciendo Vive que Jehová. hoy en día repetite borracho, porque el borracho no heredará reino de los cielos, dice la palabra, escrito está. Pero el borracho hoy en día no entiende. Se está predicando la palabra, pero la gente ya no pone atención a la palabra de Dios hoy en día. La hermanita hoy en día se revuelca en el pecado hoy en día. Que nos dice la palabra que tenemos que marcar la diferencia. Nosotros que somos evangélicos, dice la palabra. ¿Cuántas gentes hoy en día ya no quieren la palabra de Dios? Aquí hemos venido a predicar la palabra en sector 5. Que acepta el evangelio, que crea en Jesucristo, porque pronto va a venir Jesucristo a pedir cuenta. Muchos hoy en día, ¿qué son ellos para mandarnos al infierno? Escrito está. Claramente dice Apocalipsis 21:27. No entrará con ¡Vive Jehová! arriba, dice la palabra ¡Aleluya! de Dios, que hace abominación Gloria a Dios. Pero la gente hoy en día quiere ir para el reino de los cielos todo, pero no, dice Dios. No heréis, dice la palabra, cosas inmundas, dice Dios, todas esas cosas que hace abominación a Dios, todos los pecados lo que hacen aquí. Venimos a decirles esta palabra para que se arrepientan, para que busquen a Cristo. Muchos hoy en día buscan a Cristo cuando ya tienen un castigo hoy en día, cuando ya están prostrados en una cama hoy en día, y se ponen a arreglar cuentas con Dios. No, dice, ¡Aleluya! hagan cuenta con Dios lo más pronto posible. Gloria a Dios. Cuando están buenos y sanos, arrepiéntense, busquen una iglesia, congréguense. Claramente dice la palabra en Isaías 1:18. Ven a mí, dice Dios, y estemos a cuenta, dice Dios. Si tus pecados fueran como rojo, dice Dios, se volverán como blanca lana, dice la palabra. Gloria a Dios. La palabra. Dios nos Vive llama a un Jehová. arrepentimiento, pero la gente hoy en día Habla, no entiende Señor. la palabra de Dios. La gente hoy en día se ríe con la palabra de Dios, pero allá al infierno no vamos a reír. Allá al infierno no se puede reír. Allá al infierno hay fuego. Allá al infierno hay, ponga su mano en la plancha hoy en día, donde está cocinando la señora hoy en día, donde está cocinando su esposa hoy en día, pon su mano ahí. A ver si no duele. Arrepiéntense, busquen una iglesia, congréguense, busquen a Dios en la verdad, porque la palabra de Dios se está predicando hoy en día. ¡Aleluya! ¿Cuántos cristianos hoy en día que llegan a la iglesia hoy en día, que no ponen atención a la palabra de Dios? Claramente dice Santiago 1:22, ser hacedor de la palabra, dice la palabra, no solo oidor de la palabra de Dios, dice la palabra. ¿Cuántos cristianos hoy en día que llegan a la iglesia hoy en día se está predicando la palabra de Dios? Y la hermana hoy en día nunca pone atención hoy en día. La hermana hoy en día está chateando con su teléfono afuera hoy en día. Qué hipocresía hoy en día, las iglesias hoy en día. Por falta de respeto a los pastores hoy en día. Los pastores hoy en día ya se acomodaron hoy en día. Ya no reprenden el pecado hoy en ¡Aleluya! día. Claramente dice primera de ¡Vive Jehová! San Juan 10:12, pastores asalariados que no saben cuidar las ovejas, dice la palabra. Escrito está, pastores asalariados, dice la palabra de Dios. Todo el pastor que mira el pecado no Habla, reprende. Todo el pastor que mira el pantalonada a la muchacha hoy en día, la hermanita hoy en día, y no le dice nada por amor al diezmo. Pero pastor, sea un pastor que me escucha o que me ve en las redes sociales, que se arrepienta, molesta el pecado, reprende el pecado, porque los cobardes, dice la palabra de Dios, van a arder el infierno, dice la palabra, Apocalipsis 21:8, mas los cobardes estarán fuera, dice la palabra, y los incrédulos, dice la palabra, y los hechiceros, dice la palabra. Si hay un brujo que me escucha, claramente dice Apocalipsis 22:15, mas los perros y los hechiceros, dice la palabra, habla de un hechicero. Sea un hechicero que me escucha, que se arrepiente, ya deja de hipocresías, ya deja cosas del diablo, porque no entendéis mi lenguaje, dice la palabra de Dios en San Juan 8:43. ¡Aleluya! ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Dios.
porque no entienden, dice la palabra. ¿Cuántas gentes hoy en día se está predicando que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra? Pero aún no entienden la palabra de Dios hoy en día. Aleluya. Hay hechiceros aquí en las aldeas hoy en día, estafando gente hoy en día, sacando dinero con la gente hoy en día. Y claramente dice la palabra de Dios. Hasta hay cristianos hoy en día, van con los brujos hoy en día cuando están enfermos hoy en día. Vive Jehová. Y claramente dice en San Mateo 6:24. Aleluya. No podéis servir a dos señores, dice la Santo. palabra. No Amén. puedes servir al diablo, no puedes servir a Dios, dice la palabra de Dios. No, dice Dios. Si tú eres cristiana, tampoco vas a visitar brujo. No, dice Dios. Mas buscad primeramente el reino de los cielos, dice la palabra, y su justicia, dice la palabra. Y todas esas cosas os serán añadidas, dice la palabra. Aleluya. Sométese más con Dios, busque más de Dios, no visiten brujos, no entregan pisto con brujo. Si usted tiene pisto, saca sus 2 quintales de maíz, coma, no entrega pisto con los brujos, porque los brujos son el trabajo del brujo es del diablo, no es de Dios. Aleluya. Escrito está. Vive Jehová. Apocalipsis 22:15. Habla, Señor. Los hechiceros, dice la palabra, van a estar lanzados al lago de fuego, dice la palabra. Pero si se arrepiente el brujo hoy, hay perdón de pecados, dice la palabra. Aleluya. Hay perdón, dice Dios. Pero si se arrepienta, y si no se arrepienta, y si se muere el día de mañana, va rumbo para el infierno. Nosotros no somos nada para decirle que va rumbo al infierno, la palabra lo dice. La palabra de Dios nos guía. La palabra la de Dios nos dice, la palabra de Dios, que los hechiceros van a estar ardiendo el infierno, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos evangélicos hoy en día que tienen tapado el ojo al pastor hoy en día, visitan brujos hoy en día? Pero la palabra nos dice que no podéis servir a 2 señores, dice la palabra. Vive Pero la Jehová. gente hoy en día ya no entiende. Claramente dice Salmos 32:8. La palabra nos dice, fijaré mis ojos sobre ti, dice Dios. Te enseñaré el camino donde debes de andar, dice la palabra. No seáis como el caballo, dice Dios, como el mulo sin entendimiento, dice Dios. Aleluya. ¿Cuántas personas hoy en día que no entienden la palabra? ¿A dónde los compara Dios hoy en día? Como caballo, dice Dios, sin entendimiento, dice Dios. Hoy en día se está predicando el evangelio hoy en día. La gente ya no reacciona hoy en día. La gente hoy en día ya no quiere de la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios lo antes posible. Porque ¡Vive no Jehová! sabemos mañana para dónde va nuestro alma si no estamos preparados. Hoy en día, afeminados en las iglesias hoy en día. Si hay un cristiano que me escucha en esta hermosa tarde, que se arrepienta si todavía usa esos pantalones chorizo. Aleluya. Porque claramente dice en 1 Corintios 6:9 que los afeminados no heredarán en los cielos, dice la palabra. Vive Jehová. Pero los cristianos hoy en día, acabas de ver un cristiano ahí arriba, que están tocando teclados, que están tocando instrumentos, con estos pantalones chorizo, pero el pastor no le reprende el pecado hoy en día, por amor al diezmo, por amor al dinero. Pero hay de ti, pastor, porque claramente dice la palabra que el dinero es igual que idolatría, dice la palabra de Dios. Tú eres un idólatra también si no reprendes el pecado. Escrito está la palabra de Dios. Vive Jehová. ¿Cuántos cristianos hoy en día llegan pantalonadas hoy en día a las iglesias? Se vale de todo hoy en día. ¿Cómo han acomodado los pastores hoy en día, la iglesia hoy en día? Y claramente dice Malaquías 3:18, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, dice la palabra, y el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios, dice la palabra. Vive Jehová. Por eso nosotros andamos predicando la palabra. Si alguno que me escucha, si hay un joven que me escucha, si hay un señor que me escucha, señora que me escucha, que se arrepienta, que busque a Cristo, porque ¿para dónde va su alma si se muere el día de hoy? Muchos dicen hoy en día, que yo voy a descansar en cementerio. Muchos hoy en día, voy a ir a descansar en cementerio y ya pasó. Vive Jehová. Momento, en Apocalipsis 20:12, serán resucitados los muertos, grandes y pequeños, dice la palabra. Vive Jehová. Escrito está la Aleluya. palabra de Dios. Santo.
Tenemos que buscar a Dios. ¿Cuántas gentes hoy en día son buenos para pedir a Dios? Los pastores hoy en día se agarran con el versículo, con el capítulo del San Mateo 7:7. Pedid y se os dará, dice Dios. Buscad y hallaréis, dice la palabra. Escrito está, dice la palabra. Gloria a Pero tenemos Dios. que pedirnos nuestra salvación, no dinero, no carro, no moto. Tenemos que pedirnos nuestra salvación. ¿Para dónde vamos a llegar si morimos? Ese es lo que dice la palabra. Pero los pastores hoy en día lo dicen a la hermana hoy en día, a los cristianos hoy en día, al que se congrega en la iglesia hoy en día. Vive Pido carro a Jehová. Dios, pido ese dinero a Dios. No, dice Dios. Buscad primeramente el reino de los cielos, dice Dios, y todas esas cosas os serán añadidas, dice la palabra. Pero ¿cuántos hoy en día se enfocaron a la tierra hoy en día? Hoy en día los pobres hoy en día ya no llegan a la iglesia hoy en día por buscar trabajo. Hoy en día el rico hoy en día por más dinero que quiere ya no quiere congregarse en la iglesia. Y claramente dice Colosenses 3:1. Pon tu mirada allá arriba, dice la palabra de Dios. No pongas tu mirada en la tierra, dice la palabra. Pero la gente hoy en día se enfoca en el dinero hoy en día. Hoy en día se enfocan de los carros hoy en día. Se enfocan de la casa hoy en día. Casas de 2 niveles quiere la gente hoy en día. Pero nunca se preocupa por su salvación. La gente hoy en día nunca se preocupa para dónde va su alma si se muera. Y si no está bautizado, no heredará el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Vive La gente hoy en Jehová. día ya no entienden la palabra hoy en día. Aquí venimos a predicar la palabra en esta aldea. Bendito sea el nombre del Señor que nos ha regalado otra tarde más. Pero la gente hoy en día ya no ora hoy en día cuando se levanta. Claramente dice en Salmos 5:3. Cada mañana oiréis de mi voz, dice la palabra de Dios. Cada mañana me presentaré delante de ti, dice la palabra. Pero la gente hoy en día ya son como animales, hasta los animales hoy en día. Hoy usted un burrito hoy en día a las 5 de la mañana, a las 5 en punto de la mañana está dando su grito hoy en día para dar gracias a Dios. Hoy en día ponga su oído para escuchar el gallo hoy en día, está dando su cántico para Dios. Pero la gente hoy en día ya son peor que animales, ya no ora cuando se levanta hoy en día. Aleluya. Ya no le ponga a orar delante de Dios. Hoy en Vive día, cuando Jehová. se lastima el muchacho, hoy en día el hombre hoy en día en su trabajo. Hoy en día hasta ahora lo buscan a Dios cuando ya están lastimados, cuando pasa accidentes en sus vidas. Ahí sí buscan de Dios. Pero claramente dice la palabra en Proverbios 1:24. Extendí mi mano, dice Dios, y nadie lo entendiese, dice la palabra. Nadie lo oyó, dice la palabra. Estamos predicando el evangelio. Estamos dando palabras hoy en día. Pero la gente hoy en día vence la Gloria gente, a Dios, todos vamos a ir para el reino de los cielos, no, dice la palabra. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Dios. Señor, pero yo hice eso en tu nombre, dice la palabra. Apartaos de mí, hacedores de la maldad, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas gentes hoy en día ya no necesitan de la palabra de Dios? Como si fuera que son eternos aquí en esta tierra. Vamos a pasar, vamos a morir y vamos a entregar cuentas con Dios. Pero ¿cuántas gentes hoy en día ya no quieren de la palabra de Dios hoy en día? La gente hoy en día ya no quieren palabra de Dios. Por eso nosotros estamos predicando la palabra. Pero la gente hoy en día ya no quieren palabra de Dios. Aleluya. Por Vive eso Jehová. dice Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y predica el evangelio, dice la palabra. Sea un fornicario que me escucha. ¿Quién es un fornicario? Todo un joven que se revuelca en el pecado con su novia. Y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. ¿De qué voluntad estás haciendo? Si estás haciendo fornicación, estás haciendo la voluntad del diablo. Estás haciendo la voluntad del diablo. Y vas a ir con el diablo al infierno si no vas a arrepentirte. Escrito está la palabra. En 1 Aleluya. 8, todo aquel que practica el pecado, dice la palabra de Dios, es del diablo, dice la palabra. Y también nos habla 1 de Juan 2. Vive Jehová. 3:15 nos habla la palabra, 1 de Juan 3:15.
Todo aquel que aborrece a su hermano, dice la palabra, es un homicida, dice la palabra de Dios. ¿Quién es un homicida? Todo aquel que no habla con su hermano, todo aquel que no habla con su papá, todo aquel que no habla con su hermana, todo aquel que aborrece a su hermano, dice la palabra de Dios, es un homicida, dice Dios. No es necesario que lo mata, no es necesario que le